Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí donde usted está, tome su lugar, acomódese, si está en su casa, si está en la mesa, si está aquí con nosotros en la iglesia, tome su lugar, sea bienvenido, sea bienvenida. Prepare hoy su corazón, prepare su mente, su alma, su cuerpo, su espíritu, prepárelo todo hoy. Y con ese entendimiento recibamos la palabra y terminemos hoy el tema que iniciamos la semana pasada. Amén. Oremos por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra que tú nos traes hoy, Señor. Permítenos terminar, Señor, y que esta palabra venga a redarguirnos a cada uno, Señor, y a enseñarnos conforme la necesidad que cada uno tenemos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, la semana pasada iniciamos con un tema que yo le puse de nombre lo que puede ocasionar contienda entre hermanos. Y hemos visto cómo a lo largo de algunos versículos que vimos la semana pasada, pues la Biblia nos muestra varios pasajes donde vemos hermanos de sangre, teniendo contienda entre ellos, al punto de quererse matar entre ellos mismos. Y hemos visto que muchas veces se ha generado por culpa de nosotros los padres. Nosotros, sin darnos cuenta, generamos esa contienda muchas veces entre ellos. Y no porque lo queremos hacer a propósito o la querramos hacer a propósito, no se trata de eso, porque realmente uno como padre siempre trata de darle lo mejor a sus hijos y siempre lo va a intentar hacer. Siempre uno va a procurar darle lo mejor a los hijos, pero muchas veces lo hacemos equivocadamente, o muchas veces traemos un patrón de crianza y equivocadamente volvemos otra vez a reproducir ese patrón de crianza y lo volvemos a reproducir en nuestros hijos, muchas veces sin darnos cuenta. Y cuando nosotros venimos a ver, ya se generó, pero no era lo que queríamos, no era lo que estábamos buscando. Pero como muchas veces es un patrón que se trae heredado de nuestros antepasados, no nos damos cuenta cuando se hace. Así que hoy la idea es que si equivocadamente lo hemos estado haciendo, podamos corregirlo. Pues estamos a tiempo de poder corregirlo. O si es necesario poder pedir perdón a nuestros hijos, ya porque fueron ellos los que posiblemente nosotros equivocadamente los llevamos a ese nivel. Así que deberíamos estar en la capacidad de poderle pedir perdón a nuestros hijos si equivocadamente les hemos fallado. Y yo sé que hemos fallado muchas veces como padres. Y así como nosotros debemos perdonar a nuestros padres también, cuando equivocadamente también ellos, por una mala crianza, pues también reproducieron el mismo patrón en nosotros. Y tenemos nosotros, ya como hijos de Dios, tenemos que tener la capacidad de poder perdonar a nuestros hijos y a nuestros padres. Así que vamos a continuar con el tema. La última parte que yo les enseñé el viernes pasado fue acerca de Génesis capítulo 37, versículo 2, que voy a retomarlo desde ahí, no desde el inicio, donde está hablando una historia que usted ya la conoce. Acompáñeme a ese libro de Génesis capítulo 37, versículo 2, 3 y 4. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Gracias. Mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Mire, hermano, aquí dirán los hermanos, pero es que José tenía la culpa. ¿Por qué iba a chismosearle a mis papás todas las cosas? Perdónenme. Pero los padres tienen que estar enterados de las cosas que hacen los hermanos. Si ustedes se las quieren tapar o cubrir, como se dice por ahí, nos tenemos que atener a las consecuencias. Pero lo correcto es que si alguno de mis hermanos está haciendo cosas equivocadas, lo correcto de mi parte como hermano es informarle a mis padres lo que están haciendo. Ellos sabrán cómo corrigen esa parte, cómo le hablan o qué tienen que hacer. Yo le aseguro que usted ahorita en la faceta de padre, ¿no le gustaría que algún su hijo estuviera haciendo cosas equivocadas o malas y que otro su hijo lo supiera? Y que usted como padre, como normalmente suele suceder, es el último que se viene a enterar de las cosas que están haciendo los hijos. Pero los hermanos y todos los amigos o toda la cuadra ya lo sabía, menos los padres. Ese es el error o lo que nos enseña a veces el mundo, a no ser soplones, a no ir a chismosear, a no poner el dedo, como la palabra que usted quiera usar. La pregunta es ¿qué es lo correcto? Y lo correcto es contarle a su padre. No vaya a chismosear o a contarle a los demás, porque eso ya es entrar en murmuración y eso es otra cosa. Lo correcto es ir con la persona indicada y hacerle ver o contarle lo que se está viendo o están haciendo. Máxime si son hermanos suyos y contimás si son hermanos menores. Y perdónenme, con mayor si fueron hermanos mayores, porque el mayor tiene que dar el ejemplo siempre al menor. De hecho, aunque no lo quiera, el hermano menor siempre va a ver al mayor y va a querer hacer las cosas que ve que hace su hermano. Así que aquí pues los hermanos estaban molestos porque José le iba a contar todas las cosas a su papá, a Jacob. Entonces de alguna forma ellos fueron agarrándole un poquito de tirria, de enojo, porque él se quejaba todo con su papá, todo se lo iba a contar al papá, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjese que aquí volvemos a lo mismo. Por aquí me comentaba una hermana, la hermana Sonia, que tal vez él lo amaba más, porque ya lo tuvo en su vejez, y casi como que fuera la figura de un abuelo. Un abuelo, mire hermanos, ama a los nietos, y si quiere verlo así, hasta los malcría o los consiente demasiado, cosa que un padre no hace. Pero mire, perdóneme usted, papá, ¿qué culpa tenían los otros hermanos de que José haya nacido en la vejez del papá? O sea, ¿qué culpa tienen ellos de que él nació ya siendo el papá entrado en años? Y que por eso se haya inclinado más a ese hijo y haya dejado a un lado a los otros. Porque eso es lo que dice la Biblia, que él amaba más a José que a los otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Qué bueno, pero los hijos, perdónenme, no tienen la culpa de qué momento o a qué edad tuvo su último hijo. Los otros hermanos no tienen la culpa. Nosotros tenemos que tener cuidado con esa parte, de no amar más a uno que a otro. Y como yo les decía aquí a algunos hermanos, si nosotros somos hermanos, si yo tengo más hermanos, si yo le pregunto a mis hermanos si mis papás tienen algún preferido, yo sé que nosotros entre hermanos sabemos que sí hay uno. Ahora, si le preguntamos ya a los papás, si los papás tienen algún preferido entre los hijos, la respuesta de los papás es no, a todos los queremos igual, no tenemos ningún preferido. Pero los hermanos nunca van a decir lo mismo.
porque se va a marcar algo, se va a marcar una diferencia. Y esa la va a marcar los hijos. Y en su momento nosotros fuimos hijos y lo vemos. Ahora que somos padres no nos damos cuenta, pero nuestros hijos sí lo ven. Así que no se hace adrede, créame que no se hace adrede. Entonces dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, cosa que no se la hizo a los demás. Aquel le compró su celular y aquellos no tienen ni siquiera un vasito con un hilo para poderse comunicar con aquellos teléfonos que se hacían con los hilos. Pero él sí tenía su celular, era el más pequeño y tenía su celular. Y así muchas cositas. En el versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Generó en ellos ira y odio contra su hermano, pero eso lo provocó su padre Jacob. Provocó esa ira, esa cólera, el que los hermanos aborrecieran más a José. Eso lo provocó su papá, Jacob, porque lo amaba más. Me imagino que lo defendía más, me imagino que le daba todos los gustos y a los otros no. Y ahí es donde empieza a ver que usted se da cuenta que esa contienda que hay entre hermanos, muchas de las veces la generamos nosotros los padres. Voy a seguir adelante con otra historia de un par de hermanos también. Esto ya está en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11. Usted ya conoce esta historia. Lucas 15, 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Pero el padre le dijo a sus siervos, apresúrense. Aquí me voy a quedar. Pero el padre, en el 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Pues esta historia usted ya la conoce. Es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y yo hablaba con unos hermanos hace años y yo les preguntaba también a ellos, porque yo me hice esa pregunta. Esta pregunta se la voy a hacer a los hijos. Usted en su momento también fue hijo, pero ahorita, pues como le toca el papel de papá, aquí hay hijos también. La pregunta sería, ¿qué le faltaba a ese hijo en su casa para que quisiera irse y pidiera la herencia y quisiera irse? O sea, ¿qué le faltaba a él en su casa? Aquí me dice alguien, nada. ¿Por qué decidió irse? ¿Por qué decidió pedir la herencia e irse? Si yo estoy seguro que en su casa no le faltaba nada. Tal vez sería el sentido de libertad. ¿Será que estaba cautivo él en su casa? Que está encarcelado en la casa. Sí, tal vez muchas veces los hijos en la casa confunden que hay límites y hay reglas en la casa a que se les dé la autoridad de que hagan lo que les dé la gana a ellos o que hagan lo que quieran dentro de un hogar. Y perdónenme, en todos los hogares debería de haber reglas y límites. Debería, así como lo hay en un trabajo, en un colegio. En un colegio, si usted llega a su hijo y la entrada es a las 7 tiene que llegar. Si llega después de eso, las primeras veces se lo reciben. Después ya no lo dejan entrar. Porque hay reglas, hay normas y hay límites. ¿Tiene que llegar con uniforme? Tiene que llegar con uniforme. Si no llega con uniforme, no lo dejan entrar.
Entonces, dentro de un hogar, jóvenes que son hijos ahorita, hay límites y hay normas que se deben de respetar. No es que uno las quiera poner a propósito o porque los quiera tener esclavizados o por molestarlos, no. Es porque realmente debe haber normas y límites. Dios las pone. ¿Sabe algo que tremendo? Que lo muestra mucho la Biblia. Dios le puso un límite, ¿sabe a quién? A un monstruo gigante que se llama el mar. El mar tiene un límite porque Dios se lo puso. Si Dios contiene ese mar, porque Él lo contiene, Él lo dice, aquí te quedas y aquí te quedas. Y el mar hace lo que Dios le dice. Hoy le digo yo, ¿será que su problema es más grande que el mar? ¿O no? Porque Dios contiene ese gran monstruo. Su problema tiene solución también. Si Dios contiene eso. Dios le puso límites al mar. Entonces hay límites, en todo tienen que haber normas y límites. Y muchas veces los jóvenes confunden eso. Que al final usted se va a dar cuenta que cuando usted llega a la edad de ser padre, le va a tocar hacerlo con sus hijos, en su casa, en su hogar. Poner normas, reglas y límites que no son malos. Es para formarnos a nosotros. Aquí el problema del hijo menor decidió pedirle la herencia al papá, como que si realmente la herencia le correspondía a él. La herencia es algo que los padres dan porque ellos quieren, por amor, lo hacen. No necesariamente lo deberían hacer por obligación o el hijo exigírselo al papá o exigírselo al padre, no. En este caso aquí, el hijo se lo exigió al padre porque el padre trabajó y le ha dado todo. Es hora que él se defienda y también trabaje y haga sus cosas como en algún momento usted y yo lo hicimos. Aunque la Biblia sí dice que el buen padre deja herencia hasta los nietos, pero eso se hace en amor y se hace por amor. No se hace porque el hijo se lo exija al padre. Eso se hace por amor, porque uno de padres siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Entonces viene aquí el hijo menor y le pide la herencia. ¿Y el padre a quién le da la herencia? La hermana Sonia, ¿a quién le dio la herencia el padre? A los dos. Si tú lees ahí en el capítulo 12, en el versículo 12, ¿qué dice? Lucas 15:12. ¿Verdad que dice? Les. O sea, el les usó a los dos. O sea, el hijo menor le pide la herencia y el padre, siendo equitativo, digámoslo así, dice que les repartió los bienes que les correspondían. Se las dio a los dos. El otro no se lo estaba pidiendo, estaba dentro de la casa. El menor se lo exigió y entonces viene el padre y les reparte los bienes. Les repartió, dice. Se los dio a ambos. Y usted ya sabe qué sucedió ahí, ¿verdad? Donde viene el hijo menor, agarra la herencia y se va. Se va de farra, saber qué tanto hizo con los cuates y todo. La Biblia se lo muestra. La Biblia ahí, si usted sigue leyendo esos versículos adelante, le va a mostrar que el hijo pródigo se va y llega al punto que manda. En la TLA dice, entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. La versión TLA dice repartió la herencia entre sus dos hijos. O sea, de una vez se la dio a los dos, a pesar de que uno fue el que lo pidió. O sea, lo pidió, de alguna forma se lo exigió, ¿verdad? Porque el padre estaba en toda la autoridad de no dársela. Ahora perdónenme, ese ya es salsa mía,
como dicen por ahí. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Se fue y fue a hacer pedazos toda la herencia que le dio el padre. Si usted sabe que su hijo no está en la capacidad, por ejemplo, de manejar un carro, un vehículo, y viene su hijo y le pide: papá, dame tu carro, yo quiero un carro, dame un carro. ¿Usted se lo daría? ¿Verdad que no? No se lo daríamos. ¿Por qué no se lo daríamos? Porque nosotros como padres sabemos que él no tiene la capacidad de manejar un vehículo, que probablemente va a ir a sufrir un accidente, puede dañar a alguien, se puede dañar a él, aparte el bien que se le dio y saber qué puede acometer. Uno de padre lo conoce, uno de padre sabe. Ahora, ¿por qué él decidió dársela si él sabía? Yo estoy seguro que él sabía que ese hijo no tenía la capacidad de administrar la herencia. Porque para mí lo arriesgó, porque el otro se fue, y ustedes ya conocen la historia, que terminó incluso queriendo comer la comida de los cerdos, porque ya no tenía nada, o sea, llegó hasta lo más bajo. Su hijo pudo morir, literalmente, porque el padre decidió darle la herencia. Pero yo le aseguro que usted y yo estamos en la capacidad de saber si nuestro hijo es responsable o no es responsable de algo que se le vaya a dar. Y si no, si tenemos duda, probamos con un poquito. Si le va a dar un vehículo, bueno, vamos los dos, miremos cómo manejas, pues, para saber si ya le puede entregar algo a él. No le va a entregar un arma si el otro sabe usted que se mantiene todo violento y solo jugando esos juegos de matarse matando. Lo que va a hacer es que cuando salga lo que sucede en Estados Unidos, sale el patojo y cree que está jugando y agarra la metralleta a matar a todo el mundo. Uno de padre sabe cuál es la condición de su hijo y cuáles son las cualidades y aptitudes que tiene un hijo. Y sin embargo aquí en el versículo 22 dice, pero el padre, bueno, aquí el hijo se va y en el versículo 22, pero el padre les dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa, también póngale un anillo y sandalias. El hijo hay en un momento donde él está ya a punto de morir, pero en ese momento él toca fondo y en ese momento pues se abre ese kairos de Dios para ese muchacho. Y él reconoce en ese momento, hay un reconocimiento de parte de Dios donde dice: Padre, en la casa de mi padre, dice, hay mucha comida y esto y lo otro, y empieza a comparar él todo lo que tiene en la casa de su papá y en las condiciones que está él ahorita. Dice: y allá no me faltaba nada. Y después dice: sí, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y él en ese momento vuelve en sí, recapacita y regresa a su casa. Regresa, obviamente, regresa mal. Yo le aseguro que regresó con la cabeza agachada, no sé qué trapos cargaría puestos, al punto que lo primero que hace el papá, y eso lo hacemos como papás, cubrir a nuestros hijos, porque lo primero que él le dice es: pero el padre les dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa y también póngale un anillo y sandalias. O sea, o venía desnudo o no sé qué tenía de ropa, si tenía. Pónganle un anillo para que vean que mi pacto sigue, porque el anillo es figura de un pacto. Como padre y él es mi hijo, yo sigo al pie. Y pónganle sandalias, cámbienle su caminar otra vez, porque se había equivocado su caminar. Estas figuras lo vemos aquí. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos, dice. Entonces viene el padre y hace fiesta. Esa fiesta que hace el padre, ¿para quién es? ¿Para quién sería esa fiesta, Katia?
para el hijo. No. Según el versículo 23 que dice, esa fiesta no se la hizo al hijo. Esa fiesta se le hace él como padre. Y así es nuestro Padre Celestial. Cuando uno de sus hijos resucita, o sea, se reconcilia o hace la oración de fe, dice que el Padre hace fiesta en el cielo, pero la fiesta es para él, de alegría que su hijo ha regresado, que su hijo vuelve a la vida otra vez. Esa fiesta que hizo el Padre no era para el hijo que venía, esa la hizo para él, porque él estaba contento, porque un hijo que se había ido había regresado, y él se hace fiesta. Y dice, maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Y en el versículo 24 dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Es lo que le digo, es la figura del Padre. Cuando alguien hace la oración de fe, él dice, este era mi hijo que estaba muerto. ¿Muerto qué? Físicamente no, muerto en delitos y pecados. Y ahora está vivo. Porque dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Físicamente el hijo no estaba muerto, pero sí se había muerto espiritualmente. Y él hace fiesta. El mismo capítulo de Lucas, vamos al versículo 29. Dice, pero él le respondió a su padre. Aquí estamos hablando del otro hermano. Yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, tu otro hijo malgastó todo tu dinero, y aquí sí él sí le dice en qué lo malgastó: en prostitutas, y cuando regresa a casa, matas para él el mejor cordero, el mejor ternero. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Este otro hijo que no se fue de la casa, dice que andaba en el campo. El campo también figura de qué es, del mundo. O sea, él también estaba en el mundo, pero estaba en el mundo y regresaba a la casa. Estaba en el mundo y regresaba a la casa. El pequeño se mantenía en la casa hasta que dijo, me voy. Y se fue, y este sí se fue a enterrar todo de una vez. Pero el grande estaba también afuera y su corazón estaba dolido. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que él sí le dice, él se gastó todo el dinero en prostitutas. Él sabía lo que estaba haciendo su hermano. Ahora, ¿quién era el hermano mayor? Este. ¿Por qué no le dijo a su padre? 1. ¿Por qué no fue a buscar a su hermano? 2. Aunque yo sé que el papá tuvo la culpa por haberle dado la herencia al hijo, porque él sabía que ese hijo no tenía la condición, ni la habilidad, ni nada para poder manejar esas finanzas o esa herencia que le dio. El riesgo fue muy alto. ¿Y usted cree que el padre no sabía dónde estaba el hijo? ¿Tu hermana Sonia, tú crees que el papá no sabía dónde estaba su hijo? Si el otro hermano sabía dónde estaba. Yo sé que ese papá sabía dónde estaba su hijo. Ahora viene la pregunta del millón. Si tú como padre sabes dónde está tu hijo y que está mal, ¿lo dejas ahí o lo vas a traer? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, hermano? ¿Tú lo dejas ahí? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchos padres lo van a traer. Este padre no lo fue a traer. Y él, Dios aseguró que sabía dónde estaba. No lo fue a traer. Pero la mayoría de papás vamos y nos preocupamos por ese hijo que anda perdido, que anda mal. Sí, uno le duele, como padre le duele.
La pregunta es, ¿será que ese hijo, si tú lo vas a traer todas las veces, cada vez que hace sus locuras, lo que tú quieras, crees tú que aprenda la lección? No la aprende, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no dejamos que llegue hasta donde llegó ese hijo pródigo. Porque sabe que siempre el papá o la mamá lo va a ir a traer. Pero él volvió en sí y él reconoció su condición y él se dio cuenta que se había equivocado. Cuando se va a traer, regresa igual, regresan altivos, regresan, o sea, No cambia su condición. Y vuelve otra, y ¿saben qué es lo que pasa? Vuelve otra vez a hacer lo mismo, y vuelve otra vez a hacer lo mismo, y vuelve otra vez a hacer lo mismo. Pero esa es una tendencia que tienen los padres, y más las mamás, perdónenme, que en esa parte me meta. Pero normalmente las mamás, la tendencia más es esa. Habrán sus excepciones, yo lo sé. Pero la tendencia es que la mamá siempre va y va a ir a buscar a su hijo donde esté. Puchica, si es mi hijo, y a mí no me importa y es mi hijo. Tiene razón, pero lo va a volver a hacer, y lo vuelve a hacer, hasta que él no vuelve en sí, como dice la Biblia, y se da cuenta y recapacita en el error que está cayendo. Porque siempre nosotros vamos y ayudamos siempre al más débil. Fíjese que aquí, la herencia, para hablar de herencia, aquí me voy a meter a camisa de 11 varas. Porque cuando el padre le dio la herencia, ¿qué hizo? Uno se la pide, pero les repartió a los dos y se las dio igual. Eso si quiere se lo agrego yo, aquí no dice que se las dio igual, pero sí dice que les repartió y les dio a los dos de una vez. Pero ¿sabe qué hacen los padres cuando quieren repartir herencia o quieren dar algo? ¿A quién le dejan lo mejor? Al que necesita más. Aquel que no supo aprovechar el estudio, el tiempo, todo lo que se le dio, y de todos modos se despilfarró todo, lo perdió y regresa, y ay no, pobrecito, mira, tu hermana o tu hermano está bien, él tiene su casa, tiene su trabajo, su familia, él no necesita, entonces esta casa que tengo te la voy a dar a vos. Vos no necesitas, mijo. Error, perdónenme, eso se lo digo yo, para mí es un error. Porque el otro hermano no tiene la culpa de que el otro haya desperdiciado el tiempo, los recursos, porque yo les aseguro que a los dos les dieron estudio, a los dos durmieron en la misma casa, los dos tenían cama, o uno dormía en el patio y el otro dentro del cuarto con cama. Yo les aseguro que los dos tenían los mismos privilegios y tenían las mismas, ¿qué?, oportunidades, pero uno la aprovechó y otro no. Pero los papás, la tendencia es a cubrir al más débil, al más necesitado. Es que él necesita, es que pobre, él no tiene. Perdóneme, no tiene porque no le dio a usted, o no tiene porque no lo quiso aprovechar. Por eso digo que ahorita me estoy metiendo en camisa de 11 varas, porque no es justo y no es correcto que le dé a uno más que al otro, porque el otro necesita y porque el otro aparentemente no necesita. Perdónenme, los dos son hijos y los dos deberían de tener el mismo derecho, porque los dos son hijos, porque saben a quién lastiman cuando hacen eso, al que aparentemente no necesita. Pero perdónenme, él no tiene la culpa de que la otra persona no haya querido aprovechar la oportunidad que se le dio. Y como no tiene, y como es el más débil, ¡fum!, todo se enfoca hacia el más débil. Y aquel no, aquel pudo, aquel sobresalió, aquel, pregúntenle si no le costó a él salir, pregúntenle cuánto no sé,
quebró la cara o le dieron para llegar a donde está. Y el otro, como era más cómodo, ay no, perdónenme, no. Les costó, yo sé que le costó. Pero lo que hacemos nosotros de padres al hacer eso es dañar el corazón del otro hijo. Y no es porque el hijo necesite la casa o los bienes, no lo necesita, porque gracias a Dios le proveyó y está bien. Pero no es eso. Es que se lastima el corazón del hijo. ¿Por qué? Porque se ve que hay una preferencia. ¿Por qué? Porque aquel vale más que vos. ¿Por qué? Porque vos no necesitas, aquel necesita más, perdónenme. Eso no es correcto. Eso no es justo y no es correcto, porque se lastima el corazón del hijo. Igual, cuando hay nietos, me paso a un nivel más abajo. Los dos hijos tienen nietos. O sea, los dos hijos tienen hijos también que vienen a ser nietos de los padres. Y vuelven a ser abuelos ellos. Pero como este necesita, todo esto para mis nietos. Aquellos no necesitan. Si ustedes ya les pueden dar, mira, ya le diste carro, mira, ya tienen esto, aquellos no tienen. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué culpa tienen estos nietos de que aquellos nietos, sus padres hayan malgastado los recursos que sus papás les dieron? ¿Por qué hacer acepción de personas si los dos tienen los mismos derechos o deberían de tener los mismos derechos? Y yo lo sé bien claro, cuando un padre quiere dar herencia, él hace con su herencia lo que a él le dé la gana, lo que él quiera. Pero ojo, tenga cuidado de no lastimar el corazón de uno de sus hijos, porque los lastima haciéndole ver que no necesita. Y sí, tal vez económicamente no necesita, pero cuando usted hace eso, le está diciendo, para mí es más importante tu hermano que vos. Ese es el mensaje que se está trasladando. Y su corazón, perdóneme, sí se lastima. Aunque usted no lo crea. Que su hijo nunca se lo haya dicho por amor a usted, es diferente. Pero sí se lastima. Que cuando usted vaya a platicar con sus papás, papá, ¿cómo está? Va a visitarlos, a hablar, ¿cómo estás? ¿Sabe cuál es el tema de conversación? Su hermano. Fíjate que tu hermano anda aquí, fíjate que tu hermana anda en esto, que le pegó el esposo, que no sé qué, híjole, todo es el hermano. Y tal vez ella quería que la escuchara, quería tener una conversación con su mamá, o el hijo quería tener una conversación con su papá. ¿Y sabe qué? No pueden conversar, ¿por qué? Porque el tema de conversación es el otro hermano o hermana. Y al final terminan hablando siempre del que está mal y que usted le va a dar y de todos modos se lo vuelve a gastar, porque tiene que volver en sí él solo, así como lo hizo el hijo pródigo. Y el fondo de cada uno es diferente. El ajo es que tiene que volver en sí la persona para que realmente haya un cambio. Entonces, para mí, de alguna forma, el hijo mayor sí le estaba reclamando al padre y de alguna forma para mí tenía parte de razón. Y en muchas otras no. Porque le dijo, por mí a mí nunca me has dado para matar un cabrito y celebrarlo con mis amigos. Y él siempre estuvo ahí. Yo siempre te he obedecido, le dijo. Y a mí no me has dado nada. Aquel se va y cuando regresa es fiesta, le dijo. Y yo que he estado todo el tiempo aquí, ni me volteas a ver, ¿va? Allá hay frijoles, mijo, decirle a los siervos que te atiendan. Entonces, pensémoslo como padres que estamos haciendo. Como padres con nuestros hijos, y si usted tiene la bendición de tener nietos, también con sus nietos tenga cuidado, porque aunque usted no lo crea, sí se dan cuenta que los abuelos tienen preferencia entre los nietos. Y no debe ser así tampoco, porque sus nietos son todos, no son más estos y menos estos, son todos. Pero hay preferencia entre los nietos. Y normalmente hay preferencia con los hijos que han tenido problemas también, que se han volcado los padres hacia ese hijo y sigue la tendencia ahí. Y los nietos también ven, también sienten y se dan cuenta.
Pero no me estoy ministrando con usted, sino que le estoy haciendo ver cosas que yo he visto a lo largo de mi vida. Pero sigamos adelante. Lucas capítulo 1, versículo 17. En esta versión es la palabra de Dios para todos. Él preparará el camino para el Señor con el mismo poder espiritual de Elías. Hará las paces entre padres e hijos y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. ¿De quién están hablando aquí? Usted que lee la Biblia. Aquí está hablando del espíritu de Elías, que él va a hacer volver el corazón de los padres. Fíjese que hay un orden. Él hace volver el corazón de los padres a los hijos. No que los hijos vayan con los padres y le pidan perdón. El orden es que vaya el padre y le pida perdón al hijo para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de esto? Esa es una pregunta que yo le hago a muchos. Hay dos que son similares, pero esta es una. No sé si tal vez tú, hermana Sonia, me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Quién eran los hijos de Elías? ¿Qué manda? Elías no tenía hijos. Eso es lo bonito, que Elías nunca tuvo hijos. Sin embargo, ¿a quién usó Dios para hacer volver el corazón de los padres a los hijos? A Elías. ¿Qué sabe él de problemas con hijos si nunca tuvo hijos? Ahí rompe un principio que mucha gente tiene en su mente. ¿Qué me va a enseñar a mí? A corregir a mi hijo si él no tiene hijos. ¿Cómo me va a enseñar usted a mí a corregir a un hijo si usted nunca tuvo hijos? Usted no sabe qué problemas tiene con los hijos. Aquí Dios les rompe ese pensamiento lógico, porque ese es un pensamiento lógico. O como aquel que dice, ¿qué me va a entender a mí cuando si ando problema en drogas? Si jamás ni siquiera un cigarro se ha fumado en su vida. ¿Cómo me va a entender a mí esto? Perdónenme, en Dios, su lógica se rompe. Porque yo le pregunto, a ver, hermana, vuélveme a ayudar tú. ¿Quién era la esposa de Pablo? Pablo nunca tuvo esposa. Sin embargo, en el libro de los Corintios, en el primer libro de Corintios, Dios deja al apóstol Pablo, ¿es verdad?, a que le dé consejos a los matrimonios. Pero si él no tuvo esposa, ¿cómo puede él dar consejos a un matrimonio si él no tuvo esposa? Pues si usted busca la Biblia, 1 Corintios 7, ahí dice, consejos para los matrimonios. Y el apóstol Pablo nunca tuvo esposa. Incluso él dice, ojalá, no ojalá, pero, porque esa palabra no tengo que usarla, pero si todos fueran como yo y tuvieran el don de continencia y se quedaran solos o solteros, pero como no lo tienen, mejor cásense, les dice. Algo así dice ese pasaje en 1 Corintios 7. Ahorita me lo van a buscar ahí para ampliárselo y ponerle pie de imprenta a usted que me está viendo ahí por las redes sociales. 1 Corintios 7:7 o 7:5, por ahí estaba. Donde habla del don de continencia es en el 9. 7:9, ¿qué dice? Pero si no tienen don de Con continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. unos versículos antes. El 8 o el 7, tal vez desde el 7 que me puedan leer. El 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo,
Ahí está. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otros de otro. Y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues Ajá. mejor es casarse que estar. Amén. Otro día vamos a estudiar ese capítulo de 1 Corintios 7 y se va a dar cuenta usted de muchas cosas bien puntuales que están ahí que a veces no nos damos cuenta. Pero él dice, le hablo a los solteros y a las viudas, si pudiesen quedarse como yo, dice. Pero si no tienen ese don de continencia, mejor cásense. Entonces, eso rompe lo lógico del ser humano, donde no me puede dar consejos en mi matrimonio si nunca se ha casado. No me puede dar consejos con mi hijo si nunca ha tenido hijos. Le estoy dando 2 ejemplos en la Biblia donde Dios usó a personas, por ejemplo a Elías, que no tenía hijos, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y usó a un apóstol Pablo para darle consejo a los matrimonios, siendo él soltero, nunca se casó. Y eso lo deja la Biblia y usted lo puede encontrar ahí. Entonces, ¿por qué les puse ese versículo? Por eso. Porque hay un orden. Primero es los padres hacia los hijos. O sea, nosotros como padres debemos pedirle perdón a nuestros hijos para hacer volver el corazón de los hijos a los padres. Pero primero tiene que ir el padre hacia el hijo. Deme solo 10 minutos y terminamos. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Hoy pues aquí estamos estudiando esta palabra, acuérdense que este es discipulado, por eso les pregunto un poquito más y hago que usted participe conmigo. Usted que está en las redes sociales, pues, si quiere, mande sus aportaciones o sus preguntas y más adelante se las vamos a poder contestar. Malaquías capítulo 4, versículo 6 dice, Él hará volver el corazón otra vez de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Pero si se dan cuenta, hay un orden. O sea, el orden de los factores en Dios sí altera el producto. Primero es hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Y luego, por consecuencia de eso, va a ser que los hijos vuelquen su corazón hacia los padres. Y en la Biblia, en el mismo capítulo y versículo, pero la versión Palabra de Dios para Todos dice, Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Pero primero hay un orden. Primero son los padres hacia los hijos, para que el corazón de los hijos se pueda reconciliar con sus padres. Y por último, Gálatas capítulo 5, versículo 15. Dice, pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Por eso les doy este consejo. Dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana nos pide que hagamos malas acciones, pero el consejo es que dejemos que el Espíritu guíe nuestra vida. En el versículo 17 dice, nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana.
Los dos se oponen y por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja. Amén. Tenemos que tener cuidado entonces, hermanos, cómo actuamos. Porque el alma es engañosa, así como el corazón dice, el corazón es más engañoso que cualquier otro órgano. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Dios es el único que conoce su corazón. Yo, como le repito hoy, si en algún momento nos hemos equivocado con nuestra familia, con nuestros hijos, o nuestros padres se equivocaron con nosotros, gracias a Dios que el Espíritu es el que nos redarguye y nos enseña y el que nos guía a toda verdad. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres, a perdonarnos nosotros y nosotros como padres también pedirle perdón a nuestros hijos. Yo me estoy poniendo en primera persona. Yo pidiéndole perdón a mi padre o a mis padres, pidiéndome primero perdonándome yo. Yo tengo que perdonarme yo mismo de los errores que he cometido, perdonar a mis padres y pedirle perdón a mis hijos, porque yo me he equivocado. Esa tarea se la dejo a usted. Si el Espíritu se lo marca y si no, no se preocupe. Gloria a Dios. Pero tenemos que tomar conciencia, hermanos, de esto que yo les dije. Porque muchas veces nos equivocamos. Como les dije, no lo hacemos a propósito. Pero usted quiere saber. ¿Tiene usted curiosidad de saber si, usted que ya es papá, tiene curiosidad de saber si alguno de sus hijos, usted les pregunta a todos sus hijos y le pregunta si había algún preferido entre ellos? Yo les aseguro que ellos van a contestar algo. Así como usted en su momento pues se dio cuenta, y no solo que se haya dado cuenta, es que esto no es que nos demos cuenta, esto es lo que recibimos, lo que percibimos y lo que sentimos, y por eso es que realmente nos damos cuenta de que hay alguien, porque nosotros lo recibimos de esa forma. Amén. No sé si hay alguna pregunta o alguna aportación, si no aquí terminamos el tema. Y a los que están aquí, ¿no? Malaquías 4, ¿no sabe? Malaquías 4:6. ¿Ah? ¿Cuál? En el versículo, Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, versículo 17. Esta versión que yo puse es la versión Palabra de Dios para todos, ahí está puesta. ¿Sí? ¿Esa era la que buscabas, hermano? Amén. Bueno, entonces si ya no hay aportaciones, si no hay preguntas, acompáñeme a orar, vamos a terminar el tema. Acompáñeme a orar, por favor. Y usted que está allá a través de las redes sociales, mándelas, y si yo puedo contestarlas con mucho gusto lo vamos a hacer. No es para que entremos en contienda, como le dije, aquí es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad. Ni es para que usted me confronte a mí, porque no se trata de que usted me venga a confrontar a mí, porque ese ya es un espíritu diferente. Aquí la idea es que todos salgamos edificados, y si esto le va a edificar, pues gloria a Dios. Y usted quédese con la parte que a usted le toca y que le corresponda, pero nunca use la palabra para contender. Consejo que yo aprendí desde muy pequeño, a nunca usar la palabra para contender, sino úsela siempre para edificar la vida de alguien, pero no la use para contender. Así que acompáñeme a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias porque tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros el día de hoy. Y sabemos, Padre, que tu palabra nunca regresa vacía. Y sabemos que va a dar su fruto a su tiempo, Señor. Solo hagamos nosotros la parte que nos corresponda. Y tú, yo sé que tú vas a hacer la otra parte, Señor. Tú vas a tocar el corazón de los padres, el de los hijos, el de quien sea necesario. Y tu Espíritu Santo es el que les va a redarguir y les va a hablar. Así que te damos a ti gracias, Padre, por este tiempo y por este privilegio de hablar de tu palabra. Y hoy nos despedimos. Bendigo tu vida ahí donde tú estás. Y si vas en camino donde tú estás, que regreses con paz y con bendición a tu hogar. Y si vas a tomar tus alimentos, pues buen provecho, disfrútalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Te esperamos el día domingo a las 4 de la tarde para nuestro culto general, aquí en la iglesia Olán, Fortaleza de Sion, Ministerio de Benecer, zona 16, Acatán 1. Dios te bendiga.